Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Les habla el discípulo. Toda esta información lo he sacado del siguiente sitio web www.las21tesisdetito.com. Los muertos volverán a vivir cuando resuciten. Le hablan Carmen, Saúl y Carlos. Las tres voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. Los muertos están en los sepulcros, tal como enseñó el Señor Jesús, el ungido. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 28 al 29. Por consiguiente, el Señor dice bien claro que los muertos están en los sepulcros. En otras palabras, ellos no están vivos en ningún más allá. Todos los muertos, justos e injustos, despertarán cuando resuciten. Observe que los que están en los sepulcros son las personas muertas, no solo sus cuerpos. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es totalmente demoníaca. Si Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, es absolutamente imposible que estén vivos en algún otro sitio. Observe también que Jesús dijo que los muertos vivirán cuando resuciten. Por lo tanto, hay vida después de la muerte. Pero esa vuelta a la vida ocurrirá únicamente cuando los muertos resuciten. Por consiguiente, la doctrina de que la muerte es un despertar a la otra vida, tan popular entre todas las religiones falsas del mundo, es totalmente diabólica. El propio Dios dice que el ser humano es polvo, y vuelve al polvo de la tierra cuando muere. Génesis 3, 19. En otras palabras, cuando morimos dejamos de existir, ya que volvemos a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Cuando Dios le dio la vida a Adán, este se convirtió en un alma viviente. Génesis 2, 7. Después este alma pecó y murió. Génesis 2, 17. Por lo tanto, el alma no es inmortal, sino mortal, porque peca. Ezequiel 18, 4, 20. Sin embargo, Satanás está engañando al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Por medio de las religiones falsas, y especialmente por medio de la cristiandad apóstata, enseñando que el alma no muere, sino que sigue viva en un más allá. El Señor dice: el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18, 4, 20. Si el alma fuera inmortal, como enseñan los falsos maestros, entonces el Señor sería un mentiroso al decir que muere. Jesús dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Mateo 26, 38. Dicho en otras palabras, el propio Jesús estaba sufriendo una gran tristeza, hasta que llegara la hora de su muerte. Si el alma fuera inmortal, Jesús habría mentido. Jesús dijo que vino para dar su alma, su vida, en rescate de muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida, alma, en rescate por muchos. Marcos 10, 45. La palabra griega traducida por vida es sige, que también es traducida por alma. El alma es el ser vivo, la persona. Ahora bien, si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no habría dado su alma o vida en rescate. Es decir, no habría muerto, y no existiría la redención por su sangre. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica. Es un ataque frontal contra el Evangelio. Sin embargo, es una doctrina enseñada por la inmensa mayoría de aquellos que se hacen llamar cristianos. Fue el diablo quien engañó a Eva, diciendo que, si pecaban, no morirían. Es decir, serían inmortales. Génesis 3, 4. La doctrina de la inmortalidad del alma la originó hace milenios el propio Satanás. Esta mentira diabólica se propagó por el mundo, y hoy la enseñan miles de falsos profetas y de falsos maestros que se hacen pasar por ministros del ungido, pastores y evangelistas. El Señor dice claramente en su palabra que los muertos duermen. Sin embargo, la cristiandad desviada enseña que solo duerme el cuerpo en el sepulcro, no el alma. Pues bien, observe lo que dijo Jesús. Lázaro duerme. Juan 11, 11. Entonces Jesús fue al sepulcro y le despertó o resucitó. El Señor no dijo que solo durmiera el cuerpo de Lázaro, sino Lázaro. Él resucitó a Lázaro, no solo su cuerpo. Por lo tanto, es la persona la que duerme en el sepulcro.
no solamente su cuerpo. Lázaro estuvo 4 días muerto. Si el alma sobreviviera a la muerte y fuera aún más allá, no hay duda que Lázaro hubiera contado esa gran experiencia espiritual, quedando registrado su testimonio en el Evangelio, para la edificación del pueblo de Dios. Sin embargo, Lázaro no contó absolutamente nada. Lázaro nunca estuvo en un maravilloso más allá, ya que su alma no sobrevivió a la muerte, pues el alma muere. Muchos maestros de la Biblia enseñan que el alma no resucita, porque ellos dicen que no muere. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el alma muere, por tanto, resucita. Por eso es que, en Apocalipsis 20:4, leemos que Juan vio las almas de los mártires cristianos resucitadas. Y vi las almas, volvieron a vivir, resucitaron, y reinaron con Jesús 1000 años. Por lo tanto, es el alma, la persona, lo que resucitará, porque el alma muere. Observe bien. Si los muertos volverán a vivir cuando resuciten, significa que ellos no están vivos en ningún lugar. Si los muertos ya estuvieran vivos, entonces no tendría sentido que la escritura diga volvieron a vivir. Si ellos ya están vivos, ¿para qué van a volver a vivir? Los muertos volverán a vivir, resucitarán, porque ahora no están vivos en ningún sitio. Jesús dijo bien claro que los muertos vivirán, en tiempo futuro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, entonces Jesús nunca habría dicho esas palabras, sino que habría dicho algo como esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, no está muerto de verdad, sino que sigue vivo en el más allá. Por lo tanto, los cristianos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, la doctrina de que el alma sobrevive a la muerte, no son cristianos. La Biblia dice bien claro que los muertos duermen en el polvo de la tierra. Daniel 12:2. Juan 11:11. Hechos 7:60. Primera de Corintios 11:30. 15:20. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. 5:10. Y, como ya hemos visto, es la persona quien duerme en el sepulcro, no solamente su cuerpo. La palabra de Dios lo que hace es utilizar el símil de la dormición para enseñar que los muertos resucitarán con toda certeza. Cuando dormimos, despertamos después. De igual que, cuando alguien muere, que tenga la seguridad de que Dios le despertará el día de la resurrección. Es interesante saber que, para Dios, los muertos no duermen, sino que viven. Lucas 20:38. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios ve el futuro. Y, por tanto, Él ve a todos los muertos resucitados y vivos. Lucas 20:35 al 37. Los muertos se refiere a las personas muertas. Muchos falsos maestros enseñan que en la Biblia los muertos siempre se refiere a los cuerpos. Sin embargo, eso un disparate de marca mayor, además de una majadería elevada a la 10ª potencia. En la Biblia cuando se habla de los muertos siempre se refiere a las personas muertas. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿Solo al cuerpo de Adán? ¿O a Adán? Dios le estaba hablando a Adán, y no solo a su cuerpo. Es decir, era Adán, la persona de Adán, quien moriría si pecaba. Por lo tanto, decir que cuando la Biblia habla de los muertos se refiere solo a sus cuerpos es una mentira tan grande y estúpida, que solo los mayores apóstatas la pueden enseñar. Otro ejemplo lo tenemos en estas palabras de Jesús: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. En ese pasaje Jesús estaba hablando de los que están en los sepulcros, es decir, de los muertos. Él no se estaba refiriendo solo al cuerpo mortal, sino a los muertos, es decir, a las personas muertas. En Ezequiel 18:4-20 el Señor dice que el alma que peque, esa morirá. En este pasaje vemos una vez más que no se está refiriendo solamente al cuerpo, sino a las almas, es decir, a las personas, ya que según la Biblia, el ser humano es un alma viviente. Génesis 2:7. La persona o alma que peque, esa morirá. El espíritu del hombre no es la persona,
El alma.